Carlos Aguilera, director de fotografía. Trabajó para HBO México. Con todo lo que implica filmar en la playa, la arena, el calor. Y participó en largometrajes como Efectos Secundarios, Casi Divas, Eros una vez María y muchos más. En 922. ¿Puede la dirección de fotografía y la luz salvar una escena o una mala escena? Yo creo que salvarla no. Me ha tocado hacer escenas buenas, escenas increíbles y escenas muy malas por muchos factores, ¿no? Por una mala actuación, por una mala dirección, por una mala locación, ¿no? Incluso hasta por mal vestuario y también por malas condiciones de luz. Claro. Pero en el escenario que tú me estás planteando, si hay una mala dirección o una mala actuación y la luz está perfecta, yo creo que eso va a ser un factor de distracción para el espectador, porque todo tiene que estar en armonía para que el espectador entre en la ficción. Si la fotografía resalta y está adecuada para el ojo del espectador, el espectador se va a salir de la ficción y va a decir, mira qué bonita está la luz. O qué bonito está el encuadre, ¿no? O qué bonita la textura y los colores y los matices, ¿no? Y ahí yo creo que ya el espectador se sale de la ficción. Yo siento que el ritmo del espectador dentro de la ficción es una danza de todos los elementos y todos los elementos tienen que estar concordantes para que el espectador entre en la ficción y esté viviendo dentro de la ficción. Entonces, yo no creo que una buena fotografía o una buena escena, fotográficamente hablando, salve una situación. Pero, por ejemplo, imagínate que tú tenías un plan de shooting, ¿no? De tu iluminación un poco planeada por tu preproducción o en la aproximación que hiciste en ese momento con el director o con tu equipo. Y a lo mejor en el momento que estás rodando, dices, oye, no está funcionando como tenía la idea. Y a lo mejor te ha tocado darle un vuelco de 360 grados o no te ha tocado alguna. Eso sí, totalmente estoy de acuerdo. Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Me pasó hace poco tiempo, hice una película independiente, una ópera prima, una película muy intimista con un tema muy, muy, muy particular que habla sobre un mundo de México que a mí me interesó mucho desde el principio, ¿no? No puedo hablar de la película todavía porque la película todavía está en proceso de postproducción y entonces pues no puedo decir absolutamente nada. Ya después la verán. Y la ponemos después. Pero lo que sí puedo decir de la película respecto a la pregunta que me estás haciendo es cuando el director y yo hablábamos de las escenas, habíamos planteado movimientos de cámara muy estáticos, casi sin movimiento, ¿no? La cámara casi como muy contemplativa, que eso es una forma de contar de una narrativa, ¿no? Es un lenguaje cinematográfico, ¿no? La cámara muy estática, con movimientos muy suavecitos, en donde todo casi sucediera de manera teatral dentro de la escena, ¿no? Y en el momento en el que él y yo la planeamos, realmente creíamos que eso iba a darle un punch a la dramaturgia y al guión y a los actores, ¿no? Y a las escenas. Y cuando llegamos al rodaje y empezamos a hacer eso, era una cosa horrible. Nos dimos cuenta de que eso que estábamos haciendo parecía televiteatro, cabrón. ¿Entiendes? O sea, era una cosa espantosa. O sea, era una cosa así de... Entonces, hubo un momento de shock, hubo un momento como de... ¿Qué estamos haciendo? Esto no está funcionando para nada, no transmite nada y esto es una cosa, parecía todo acartonado, todo como... No funcionaba para nada. Y entonces le dije al director, ¿sabes qué? Voy a agarrar la cámara y me la voy a trepar en hombro y vamos a hacer esto con planos muy cerrados, algunos planos abiertos, pero todo estando cerca de los personajes. Claro.
cerca de los actores, moviéndome todo el tiempo, fraccionando para poder ir captando las emociones y que después en edición, en un montaje, eso se vaya armando y creando un ritmo que funcione mejor. Y eso fue lo que funcionó. Estábamos tan seguros de que la película tenía que ser contemplativa totalmente, y a la hora de rodar, que además estábamos en la playa, en Huatulco, con todo lo que implica filmar en la playa, la arena, el calor, la movilidad lenta, porque pues todo es lento, es como filmar en la arena, es como todo el mundo entra como en una especie de cámara lenta, ¿no? Porque pues, estás como en un ambiente complicado, difícil. Sí, mucho calor. La cámara hay que estarla limpiando cada rato con aire comprimido por la arena. Los actores sudan todo el tiempo, hay que estarlos secando la ropa. Un montón de complicaciones. La luz, controlar la luz en la playa es durísimo porque el sol no te perdona, ¿no? El sol es implacable. Y llegar a darnos cuenta de que todo nuestro plan no funcionaba. Y ahí tuvimos que dar un giro de 360 grados y decir, sacamos la cámara del tripié y la cámara la vamos a poner aquí y la vamos a mover y vamos a hacer ángulos que en ese momento improvisamos. Claro. Y eso le dio muchísima riqueza visual a la película y fue completamente otro resultado. Al final, el resultado fue el que esperábamos. Es decir, ese impacto del drama de los personajes se contó, pero no tenía nada que ver con lo que habíamos planeado. Sí, lo que habías visualizado, ¿no? Entonces, por lo que veo, o sea, tú vas un poco más allá de como director de fotografía, además de plantear el plano, iluminarlo, pintarlo. Veo que vas también a la narrativa. Te gusta vincularte ahí. O sea, sí, tienes tus bases de edición, tienes tus bases. Hombre, claro, cine, por algo estás aquí, ¿no? Claro. No más iluminar. Claro. Pero ¿a qué te referencias en tu estilo, podrías decir? Obviamente te adecuas al proyecto, pero tú, Carlos Aguilera. Bueno, lo que pasa es que yo inicialmente quería ser director. O sea, cuando yo entré a estudiar a la escuela de cine era porque yo quería ser director, ¿no? A pesar de que yo vengo de yo tengo un pasado muy dentro de la fotografía. Mi padre fue fotógrafo de foto fija en los años 60, 50, 60. Él hizo fotografía documental y hizo una película documental sobre los coras y los tarahumaras junto con un amigo suyo, colaborador también. Entre los dos hicieron esta película. Y entonces desde niño pues crecí en un estudio. O sea, mi papá hacía foto de publicidad para marcas de bebidas alcohólicas, para revistas, portadas, etcétera, ¿no? Juguetes. No sé si te acuerdas de los juguetes Plastimarks. Los juguetes Plastimarks eran unos juguetes, una marca mexicana de juguetes que después compró Fisher Price. Y que eran juguetes para niños en los 70s, ¿no? Había uno que era el Correcaminos, que era un triciclo, había unas pistas de carritos, unos osos boxeadores, ¿no? Ese sí me acuerdo. Bueno, pues mi papá tenía esa cuenta. Entonces, incluso mi hermano y yo fuimos modelo salíamos en las cajas, en las portadas, en las cajas de los juguetes Plastimark. Entonces, desde niño siempre había cámaras, siempre había luces. Bueno, no estas luces increíbles de LED, eran unos focos de 500 watts que se calentaban, se calentaban horrible, ¿no? En unas lámparas que si las tocabas te quemabas. Y mi papá tiene un estudio con un ciclorama y tenía un cuarto oscuro donde él revelaba e imprimía, ¿no? En blanco y negro y a color. O sea que desde niño estabas metido ahí también. Desde niño estaba yo metido en eso. Y además mi padre teníamos una enciclopedia que era la enciclopedia Life en inglés de la revista Time, que en realidad era un retrato de todo el mundo. Eran fotografías de África, de Asia, submarinas, ¿no? Y había pues texturas, colores, ambientes de luz, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo entro a estudiar a la carrera de cine, mi principal idea era ser director, pero no tenía yo idea de que realmente lo que yo quería hacer era estar atrás de la cámara, poner el plano, ver a través del lente y encuadrar a los personajes y darles una atmósfera de luz de acuerdo a la situación dramática que estaban viviendo.
Pero para mí eso era dirigir y no tiene nada que ver con dirigir. Eso me di cuenta en la escuela, ¿no? Ya cuando entré a la escuela de cine hice mi primer cortometraje como director, que fue una cosa que no se entendía nada, absolutamente nada, pero estaba yo más preocupado de los encuadres, ¿no? Y de la luz que de la historia. Empezaste a encontrar tu inclinación a... Sí. Y luego también hubo un factor que cuando yo entré a estudiar cine, yo entré a finales del 94 y en el 95, cuando viene la gran crisis económica del efecto tequila en México, la escuela obviamente tiene que recortar, porque en esa época filmábamos en película cinematográfica, en 16 milímetros. Entonces éramos 20 alumnos por generación y creo que mi generación fue la última. No estoy seguro si fue la última, pero creo que sí fuimos la última de 20 alumnos y a partir de la siguiente, por cuestiones económicas de que pues, el dólar se había ido se había doblado el precio y la gran crisis económica y la inflación que había habido había hecho que la escuela tuviera que recortar gastos y entonces la siguiente generación eran 15 alumnos nada más. Y entonces todos supuestamente teníamos que filmar un corto de 3 minutos silente, o sea, solamente con música y sonidos incidentales en primer año. En segundo año ya era un corto con diálogos de 10 minutos. Tercer año es un documental y en cuarto la tesis, que es un cortometraje de media hora. Pues al segundo año nos dijeron no hay dinero para que todos filmen sus cortos de segundo año. Entonces se van a ir a concurso. Solamente 10 van a poder filmar sus cortos. Entonces eso apresuró un poco la decisión hacia dónde quiero ir, hacia fotografía o hacia dirección. Claro. Entonces yo obviamente me incliné más por la fotografía porque en ese momento fue lo que sentí que quería hacer. Yo quiero estar en la cámara y estaba más involucrado en la cámara. Estaba yo ya empezando a asistir cámara por fuera, ¿no? Como loader, cargando la película en los magazines, ¿no? En una bolsa negra, justo, ¿no? Uno tras otro sin fallar, ¿no? Y mi misión era que no fallara porque si fallaba se atoraba la película y entonces, ¿no? Regresaban diciéndome, ¿qué es esto? ¿No? Estamos parados por tu culpa, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, ahí fue donde yo ya realmente me preocupé más bien de que mis compañeros me invitaran a fotografiarles sus proyectos. Entonces, en segundo año, fotografié un ejercicio de segundo año, un cortometraje de 10 minutos. Después hicimos documental y después hicimos la tesis, que afortunadamente la tesis, gracias a un compañero, Odín Salazar, que era el que se graduaba junto conmigo, empujamos para hacerla en 35 milímetros. Que eso era muy difícil porque la escuela te apoyaba dentro del esquema de 16 milímetros, pero si querías filmar en 35 milímetros, tú tenías que conseguir la película, la cámara, y ellos te daban el revelado y parte de la postproducción. O sea, la escuela no te daba todo. No. Entonces, esta crisis económica tuvo que acelerar un poco el proceso de decisión, ¿no? Ya no era, pues soy director, pero soy fotógrafo, pero soy director de arte, pero soy productor, pero no. La escuela se puso en un plan más estricto por la presión económica que había y nos dijo, ustedes tienen que decidir. Ya a partir del tercer semestre tienen que decir si van a foto o si van a dirección. Claro. Y entonces así directamente un día en el salón dijeron, levanten las manos los que van a foto. Yo levanté la mano, levanten los que van a la dirección, levantaron los que van a dirección y a partir de ahí nos separaron y ya teníamos clases yo directamente de fotografía, laboratorio, estaba en común, tenía dirección de arte, tenía vestuario, tenía música para cine, claro. Pero yo ya no tenía nada que ver con las clases de dirección. Ya te enfocaste completamente. Me enfoqué completamente a eso. Sin embargo, hasta el cuarto semestre, tuve la gran fortuna de tener clases con el maestro Jorge Ayala Blanco de lenguaje
en el área en el que te vas a desarrollar. Es decir, no importa si vas a ser vestuarista, maquillista, director de fotografía, sonidista, no importa. El lenguaje cinematográfico es algo que creo que es súper importante estudiar, porque justamente esa es la forma del contenido. Claro. ¿No? La gramática. Exactamente, es la gramática. Así es el ABC, ¿no? El maestro Alfredo Yoskovich, que para mí es el gran maestro que recuerdo del ABC del cine, nos decía los ejes, ¿no? Respeten los ejes de acción, no se brinquen los ejes, porque entonces el espectador no sabe, se pierde en el espacio y se corta el tiempo. Pero el maestro Ayala Blanco nos decía, sí, se pueden romper los ejes, pero romper los ejes hay que hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Entonces era muy interesante cómo esa gramática, ese ABC que nos enseñaba en el primero, segundo semestre, ya en el tercero y cuarto sí la podíamos romper, pero había que saber romperla, ¿no? Claro, y con intención. Y con una intención, ¿no? Claro, ¿Por qué la vas a romper? Exacto, esa ¿no? coma, ese acento, Exacto. esa tilde que vas a poner ahí. ¿Por qué? O por qué hay un silencio, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, sí, yo como director de fotografía me gusta intervenir en la parte gramatical del lenguaje, ¿no? Pero eso también depende del director con el que esté trabajando. Claro. ¿Por qué? Porque para mí yo estoy al servicio de la visión del director como director de fotografía. No, yo no soy un complemento, estoy al servicio de la visión del director y yo tengo que apoyar visualmente la visión narrativa del director. O sea, hay directores que tienen un lenguaje muy claro y dicen la cámara va aquí y no se mueve, y la cámara va ahí y no se mueve, ¿no? Claro. Sin embargo, hay otros directores que dejan un poco más espacio para que otros propongan. Entonces me dicen, oye, ¿qué me propones? ¿Cómo ves? ¿Te gusta aquí? O mira, a mí me parece esto. ¿Qué te parece si hacemos esto y luego cortamos acá? Entonces me parece muy bien. O no me gusta. Proponme otra cosa. Claro. Hay directores que de plano me dicen, tú dime dónde, tú pon la cámara, yo dirijo a los actores. Cada director es distinto. Claro. Cada director tiene su método y su forma de hacerlo y creo que es válido porque al final, pues cada director es el que dice lo que se va a hacer y es la autoridad en el sí, la visión en el set, ¿no? O sea, claro. Como nos decía el maestro Yoskovich, el cine es un arte de participación colectiva, pero no es democrática. El director es el que manda, ¿no? Claro. Y en dado caso el productor, hombre, que es el que pone el dinero, ¿no? El que maneja el dinero es el que también puede decir, oye, esto no está funcionando, ¿no? Esto claro. Me ha tocado ver esas situaciones también, ¿no? Entre directores y productores, ¿no? Sí, es un arte colaborativo que al final de cuentas tiene una finalidad, ¿no? El negocio, en el fondo. En el fondo es un negocio. Es un negocio. A veces también solamente la gente pues que puede lo hace solamente por arte, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero dentro de esto, yo recuerdo hace tiempo que estábamos platicando tú y yo y me llamó mucho la atención y me gustaría sacar el tema porque recuerdo muy bien cómo llegaste también a director de fotografía ya en el mundo profesional. Porque claro, me imagino que te gradúas, acabas, te metes al mundo laboral, empiezas siendo foquista, si no me equivoco, me contaste en su día, sí. Hasta que tomas esa decisión y me gustaría que si me la pudieras contar aquí porque sí. Yo la recuerdo y la tengo muy presente. La tienes muy presente. Sí, la verdad que sí. Pues mira, sí fue en mi vida fue un punto de quiebre, ¿no? Porque como te conté aquella vez durante la escuela, sí. Uno se la va buscando por fuera, ¿no? Entonces, fotógrafos ya egresados o directores de fotografía que ya están trabajando en el medio haciendo comerciales o videoclips o películas, pues de repente, no todos, pero muchos sí buscamos, porque yo también lo hice, captar a los estudiantes que quieren y enseñarles, ¿no? Y darles la oportunidad. Entonces, sí. Yo tuve la oportunidad de ser asistente de cámara de directores de fotografía que me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Que simplemente yo la verdad fui foquista, pero no fui buen foquista. Me costó mucho trabajo porque ser foquista es otro mundo. Es otro oficio completamente diferente.
en ese tiempo tú tenías la mano en el focus puller, ¿no? En la perilla para manejar el foco, y tú veías al actor y tenías que calcular en pies y en pulgadas en dónde está parado para ahí estar en el foco, ¿no? Sí. Y si el actor se mueve un poquito para acá o un poquito para acá, son 10 pulgadas, ¿no? Y eso siempre me costó mucho trabajo. Y me costó mucho trabajo aprenderlo porque no soy tan bueno calculando distancias a ojo, ¿no? Afortunadamente hay métodos, ¿no? Entonces los métodos de foquista los aprendí de otros directores de fotografía que me dijeron, mira, tienes que medir con cinta métrica desde el plano focal de la cámara y poner marcas. Por eso son los gaffer, las cintas de colores. Sí. Cada actor tiene su color, ¿no? Ella es rosa, él es verde, él es azul, él es amarillo. Y entonces vas poniendo marcas en donde más o menos se van a poner en el ensayo y vas marcando. Entonces ya vas teniendo una referencia de dónde están, ¿no? Claro. Ahora es muy diferente cómo se hace el foco, ¿no? Ahora yo veo jóvenes que ven el monitor y están así y están en foco todo el tiempo. Yo no sé cómo lo hacen, ¿no? O sea, es como, no entiendo cómo lo hacen, pero lo hacen así. En esa época, mi interés era aprender, sobre todo, ver de otros directores de fotografía cómo iluminaban. Claro. ¿Cómo manejaban la luz? ¿Cómo la trabajaban? Si la rebotaban, si la difuminaban, si la cortaban muchísimo. ¿Qué tipo de luces usaban para las ventanas? ¿Qué tipo de luces usaban para los personajes, para la luz principal? ¿No? El manejo del radio de contraste y la continuidad, que es, desde mi punto de vista en la dirección de fotografía, la continuidad visual es lo más difícil que hay. Sí. ¿Por qué? Pues porque el contraste que tú y yo tenemos ahorita en esta situación, a la hora que se mueve la cámara y tú caminas para allá, pues se tiene que mantener, ¿no? Entonces es como mantener el contraste todo el tiempo. El radio de contraste es lo que hace que la continuidad y es un engaño al espectador también, ¿no? Hay truquitos para engañarlo. Pero me parecía en ese momento que la asistencia de cámara a mí me aportaba mucho más, además de poderme ganar un cheque trabajando y poder pagar la renta y pagar, ¿no? la vida. Sí. Pues era una oportunidad de estar cerca de los directores de fotografía que pues yo quería hacer ese trabajo, ¿no? Claro, en cierta manera mentoría. Es una mentoría. Es una mentoría. Laborando. Hice proyectos donde casi ni me pagaron al principio. Hice proyectos donde pues tú aquí vienes a aprender y con toda la humildad dices, vengo a aprender. Por supuesto que sí, tengo mucho que aprender, ¿no? Todavía. Claro. Sobre todo que en esa época pues era en película de 35 milímetros y si no manejabas bien el exposímetro y no calculabas bien tus radios de contraste y no hacías el trabajo, la temperatura de color de las luces, ¿no? Exacto. La zona de grises, ¿no? La zona de grises, ¿dónde está tu gris medio? Exactamente. ¿Cuántos pasos de latitud? La densitometría de cada una de las películas tenías que hacer una prueba en el laboratorio de densitometría para ver el Vision 500, cuántos pasos para arriba tienes, porque además cada emulsión era distinta, ¿no? Sí, completamente. Entonces a cada emulsión le había que cortarle un pedazo para mandarla al laboratorio y hacer una prueba de densitometría en donde el laboratorio te mandaba una curva en donde estaba tu gris de exposición medio y cuántos pasos tenías para arriba y para abajo. Para tu rango dinámico. Tu rango dinámico, ¿no? Que normalmente eran 3 para arriba y 4 para abajo. O sea, no había más. Sí, ahora se ha ampliado bastante, pero... Claro. Sí, ahora ya son 14, 15, 16 pasos de rango dinámico, ¿no? Completo. Entonces, yo mientras estaba en la escuela, mientras hacía la tesis, iba yo pues trabajando y siempre era una emoción muy grande que me hablaran. Oye, hay un comercial, hay un videoclip, hay una película, una participación, 2 o 3 días de rodaje como cámara B, asistiendo cámara y conociendo además las cámaras y los equipos y manejando, cargando lentes, poniendo los lentes, limpiando los lentes. Claro. Eso era para mí soñado. O sea, realmente era como wow, ¿no? Cuando yo termino la carrera, sigo asistiendo y en un punto, ese es el punto de quiebre, dije, ya no quiero seguir asistiendo. O sea, ya me siento como lo suficientemente seguro como para dar el brinco y tomar las riendas del set como director de fotografía, ¿no?
y poder entablar una conversación con un director y poder compartir una visión y poder juntos hacer un plan de trabajo para que haya un resultado determinado, ¿no? Es decir, claro, puedo hacerlo. Y entonces en ese momento decidí no tomar más trabajos como director de fotografía, como asistente de cámara. Exacto. Y me llamaban y yo decía, no, es que ya no estoy asistiendo, ya voy a empezar a dirigir fotografía. Entonces me dejaron de llamar como asistente y nadie me llamaba como director de fotografía. Híjole, yo me acuerdo también cuando tomé la decisión, pero ¿cómo lo vi? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, literal, yo tuve una imagen en mi cabeza. Me voy a apretar el cinturón. Claro. O sea, me voy a apretar el cinturón y algo tiene que salir. Entonces, lo que yo tenía en ese momento era las imágenes de la tesis que yo había filmado en 35 milímetros, que afortunadamente había imágenes muy bonitas porque filmamos en unos lugares en la Ciudad de México increíbles. Filmamos abajo de la pecera del oso polar que había en ese tiempo en el zoológico. Y entonces, gracias a una amiga que trabajaba en el zoológico, que me la encontré ahí, nos ayudó a echarle de comer al oso para que flotara en la piscina. Yo lo filmé y fue una imagen muy linda, ¿no? Que logré captar. Teníamos una tremenda actriz, Silvia Carusillo, bellísima en el Sambors de los Azulejos, en las terrazas del centro. Sí. O sea, realmente Rafael Sánchez Navarro, ¿no? O sea, teníamos Héctor Mendoza, actores muy, muy grandes. En escenas muy, muy particulares, ¿no? Donde también había armas, disparos. Entonces, ese pequeño reel o ese demo que yo saqué como una extracción del trabajo de tesis era lo que yo tenía para mostrar. Y además, pues era hacia la gente que me conocía de los rodajes como asistente de cámara, ¿no? Entonces, yo tenía un cassette 3/4 y era literal cargarlo en una mochila e ir a las productoras y tocar la puerta y decir, oye, tengo una cita con tal director o tal productor, vengo a enseñar mi demo reel. Y era sentarse en una sala con una televisión, con una reproductora de 3/4 y meter mi cassette de 3/4, yo esperando que no se atorara la cinta o que sobreviviera a otra pasada, ¿no? Y ahí había logrado yo a pagarle a un editor para que hiciera una edición, ¿no? Con un poquito de música y todo. Claro. Y de repente me cayó el primer trabajo, que fue un proyecto, me acuerdo, de un video corporativo de una planta de reparación de locomotoras de General Electric en San Luis Potosí. Ok. ¿No? Y de ahí me cayó un videoclip y de ahí me cayó otro y ahí empecé. Y de repente me cae el primer comercial. Y ahí fue cuando empezó como una cadenita. Empezó una cadenita de cosas a suceder. Y cuando llegó tu primera peli, ¿cómo la enfrentaste? Obviamente la emoción. La primera película es una película que yo quiero mucho por cómo sucedió, porque realmente para mí fue un regalo. Fue un regalo muy, muy, muy inesperado. Yo terminé la escuela, empecé a fotografiar y en ese momento, por una situación personal, me fui a vivir a Argentina. Ok. Entonces en Argentina conocí directores también con las cositas que había hecho en México. Las mostré y hice cosas en Buenos Aires. Hice videoclips, hice comerciales, hice algunas cosas, ¿no? Conocí gente maravillosa y gente que me ayudó mucho también como a tener ciertos proyectos con cierto nombre, ¿no? Claro. Entonces, cuando me regreso a México, después de 1 año y medio, me contacta un compañero, Walter Navas, que es un gran productor el día de hoy con el que acabo de trabajar y al que estimo muchísimo. Walter es una generación arriba de mí y siempre habíamos querido como trabajar juntos. Entonces un día yo le llamo y le digo que ya estoy de vuelta en México y yo como llamando y haciendo llamadas. Él me dice, oye, hay un director que quiere hacer una película. ¿Por qué no te entrevistas con él? Te voy a dar sus datos porque está buscando director de fotografía. Y entonces conozco a Leopoldo Laborde.
Leopoldo Laborde es un director que contra viento y marea ha logrado hacer sus proyectos. Los ha logrado levantar casi solo, ¿no? Entonces, en esa época, él tenía un proyecto que ya había hecho, que me parece que fue la última película de Claudio Brook, el actor Claudio Brook. Y cuando empecé a platicar con él, me dijo, mira, esta es la última película de Katy Jurado. Para los que no sepan, Katy Jurado, gran actriz del cine mexicano, ganadora del Oscar, ¿no? Gran amiga de Marlon Brando y una actriz que hizo muchísimas películas de la época del cine mexicano, ¿no? Este proyecto se llama Un secreto de esperanza y logramos hacerla en 35 milímetros con lentes anamórficos. Toma ya. Que además bestias, como pesan. Sí, son unos bichos gigantescos que además los habíamos conseguido. Bueno, en realidad los consiguió el productor en Estados Unidos. No sé cómo fue que consiguió que nos los mandaran de Estados Unidos y nos los prestáramos. Era un Zoom 12-120 y un telefoto 85 y un 200. Memoria. Pero anamórficos. Claro. ¿No? Y el anamórfico es otra cosa, completamente diferente. De entrada, tu formato es alargado, 2:35:1 es panorámico. Entonces tus sets tienen que ser más grandes. ¿No? Porque el campo de visión del lente es mucho más grande. Mucho más. Entonces el director de arte dijo, necesito más paneles, más pintura, ¿no? Entonces todo creció. Y más luces. Y más luces, y más, ¿no? Y entonces fue un proyecto que logramos hacer, que al final lo compró Buenavista. Bueno, hubo un grupo inversionista. Es una película que en ese momento costó $1 millón. Y estábamos todos muy emocionados de hacer la última película de Katy Jurado en una historia. Era una historia muy particular porque era una historia de un niño y un proceso de la infancia entrando a la adolescencia con un padre ausente y una madre que trabajaba y para sobrevivir y sobrellevar la vida. Y como Katy Jurado, que era una mujer ya muy grande, vivía en una gran casa que en alguna época hubo mucho esplendor, donde habían ido muchos artistas, pero que ya era el final de toda esa época, ¿no? Claro. Y de cómo este niño absorbe ese legado, ¿no? Y eso le da un empuje a su vida y un sentido a su vida. Entonces es una película muy, muy bonita. Y cuando llega, pues era como algo que en ese momento no lo podía yo creer, pero todo lo que yo intenté hacer para la película con mis mejores intenciones, lo hice con una seguridad tremenda. Claro. Y esa seguridad creo que es esencial a la hora de que das el brinco para ser director de fotografía, ¿no? Es decir, puedo controlarlo, puedo hacer que se vea bien, que tenga atmósfera, que sea algo que deleite al espectador visualmente y que vaya con la historia, ¿no? Claro, y que sea parte de la historia y que sea una historia. Entonces fue un proyecto muy bonito. La verdad fue un proyecto muy, muy bonito. Recibió algunos premios. Claro. Y eso fue como algo que me tenía que pasar, pero yo lo recibí como una gran sorpresa y un regalo muy grande. Hombre, estrenarte como director de fotografía en un largo, perdón que te interrumpa, pero con ese presupuesto moderado, alto para nuestras épocas en México. Sí, para esa época era bastante alto. Claro. Era bastante alto, pero imagínate una película en 35 milímetros, ¿no? O sea, la postproducción, de los revelados, los procesos de corrección de color, las copias. Sí, sí. Bueno, y al final se vio en el cine y no me acuerdo cuántas copias salieron de esta película, pero se vio en el cine. No tuvo mucha publicidad. Al final me parece que fue Buenavista quien distribuyó la película. Y no hubo así mucha publicidad. Hubo algunos espectaculares de la película y algunas cosas, pero es una película que yo quiero mucho. Claro.
que la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño y fue un regalo muy, muy bonito. Y yo le agradezco a Leopoldo Laborde haberme invitado y además fue muy bonito trabajar con él porque él me respetó mucho y siempre me mostraba mucho su admiración cuando era mi primer largometraje. Yo decía, gracias, me decías que tienes sensibilidad. Yo sé, muchas gracias, ¿no? Pero es mi primer película. Estoy muy nervioso, ¿no? Claro. Oye, y luego acabaste HBO, Warner, más largos con ellos, más proyectos con ellos. Sí, el siguiente proyecto fue, el siguiente proyecto fue un proyecto que realmente fue una aventura. Sí. No solamente hacerlo y cómo se dieron las cosas. Había una exalumna que se llama Isa López. Uh-huh. Isa López, pues es una directora de cine que ha hecho ya proyectos ahora muy importantes, que está en Estados Unidos trabajando. Me parece que lo último que hizo fue True Detective con Jodie Foster, el proyecto de Jodie Foster. Claro, sí, que es la temporada 3, ¿será? La temporada 3, exactamente. Sí. Me presentan también con Isa López. Isa López en ese momento tenía un proyecto que se llamaba Radicales Libres. Ok. ¿No? Y Radicales Libres era un proyecto que hablaba sobre un grupo de jóvenes que se habían conocido en la preparatoria y que ahora ya estaban en los 30 años y que decían todo lo que soñábamos a los 20 años, pues no lo estamos logrando, ¿no? O sea, se nos está empezando a caer el cuerpo. Todavía había como cosas entrañadas ahí de amor entre ellos. Cada uno creció en su personalidad y es como un reencuentro de estos 4 amigos que están desde la preparatoria. Sí. Ahí como, ¿no? Todavía como con cosas que resolver, ¿no? Ese proyecto se llamaba Radicales Libres porque era un poco como la tendencia de esa época de ser subversivo, de ser un poco revolucionario, de estar en contra de todo el sistema, de estar en contra como del establishment, ¿no? Claro. Y ser como radical y libre, ¿no? Pero a la vez también tiene esta metáfora de los radicales libres que son pues estos efectos del envejecimiento de las células cuando las células se oxidan, ¿no? Sí, sí. Que esos son los radicales libres que en algún momento estaba como muy, muy sonado en todas partes. Toma yogur porque va a evitar que los radicales libres te hagan más viejo, ¿no? Más viejo, sí. Entonces el título era muy bueno en ese sentido y entonces lo que hicimos fue filmar consiguiendo todo nosotros, ¿eh? O sea, esta película, cuando yo conocí a Isa López me dijo, esta película la vamos a hacer los fines de semana. Claro. ¿Le entras o no le entras? Yo dije, claro que le entro. Me dijo, la vamos a hacer a mano. Y yo dije, sí, con una Arri BL de este tamaño, no hay problema. Una BL. Sí, qué monstruo. Yo me acuerdo una BL4, escuela, claro. Una BL4 con magazines de más de 1000 pies, sí. ¿No? O sea, es un bicho de ese tamaño al hombro. Y yo dije, pues me la he hecho, estoy joven, venga, me pongo una faja y vamos, ¿no? Y entonces hicimos un teaser de 8 minutos de la película. Gracias también a que se incorporaron en el proyecto en ese momento, también con muchas ganas de hacer el proyecto, una productora que se llama Trasciende, uh-huh. Que es Leonardo Cimbrón y Mónica Vargas. Claro. Entonces ellos dos se involucraron y gracias a ellos se logró levantar la producción de este teaser. Ellos consiguieron las locaciones, consiguieron dinero para el rodaje, ¿no? Que fueron varios días para hacer este teaser de 8 minutos. Yo conseguí la cámara prestada. Alguien consiguió por ahí película. Total que hicimos el teaser y el teaser fue algo increíble porque era 8 minutos de cómo iba a ser la película, ¿no? Cuando terminamos, pues Isa López me decía, pues esta película la vamos a hacer los fines de semana. Uh-huh. O sea, vamos a empezar el rodaje ya. Pero en ese momento hubo un pitching, ¿no? Hubo un pitching en donde Trasciende proyectó el teaser de 8 minutos. Y lo que me contaron ellos es que les dijeron,
buenísimo, queremos comprar la película. ¿Dónde está? Ya está hecha. No, la película no está hecha. ¿Pero cómo? Esto es un teaser de 8 minutos. Sí, pero la película no está hecha. Hicimos el teaser de 8 minutos para conseguir. Y ellos no podían creerlo. No podían creerlo. Entonces la compró Warner Brothers. Warner Brothers dijo, yo la compro y la vamos a hacer. Y nada más que ya no se llamó Radicales Libres, se llamó Efectos Secundarios. Y hubo cambios en el guión, porque obviamente Radicales Libres era una historia que tenía un rating de 18 más, o sea, de 18 años para adelante. Y Warner Brothers dijo, quiero ampliar el espectro para los de 15 más, ¿no? Claro. Entonces se suavizaron algunas cosas, ¿no? Había situaciones un poco fuertes en los personajes que se suavizaron un poco, ¿no? Y se llamó Efectos Secundarios. Ese fue el segundo largometraje que hice, que se vio en salas y en su momento fue, pues creo que fue una película sonada en su momento. Sí, ¿no? Sí, recuerdo haberla escuchado. Efectos Secundarios fue sonada. Fue una siempre que entra alguien grande con dinero, entra, hay que cuidar el producto para que tenga mayor desempeño profesional. Sí, digamos, ¿no? o sea, ya cuando entra un estudio y dice voy a invertir tanto, pues tienen un plan, ¿no? Tienen un plan de distribución, tienen un plan de ejecución de la película y de cómo. De hecho, en ese momento, quizás estoy equivocado, pero ese fue el primer proyecto que hizo Warner Brothers en México. Qué padre. Qué buena anécdota la de Efectos Secundarios. Sí, güey, hice el tráiler tal. Y literal lo hicimos a mano, el teaser, así. Yo o sea, guerrilla. Pedazo. Sí, guerrillero. Y esa era la idea. La idea era hacer el largometraje así de guerrilla, ¿no? No, y el guión estaba brutal. Lo que pasa es que ya cuando Warner Brothers lo compró, lo suavizó mucho. Sí, pues normal. O sea, había drogas, había escenas de sexo reales. O sea, era como un Trainspotting mexicano. A la mexicana. Muy, muy chingón. Porque además hablaba como de esta inmadurez de salir de la prepa y de quedarte en esta inmadurez emocional, y como llegas con esa inmadurez emocional a los 30, entonces tu vida se hace una mierda, ¿no? O sea, te se hace un desastre todo, ¿no? En tus relaciones, la frustración que tienes, de lo que no querías lograr y no lograste, el tema de las drogas, ¿no? O sea, uno de los personajes era un chavo rico, pero era adicto a la heroína, ¿no? Y entonces se recupera, pero tiene momentos súper oscuros. Y pues todo lo hicieron mucho más fresa, güey, ¿no? Porque claro, sí, pues para suavizar el mercado, pues a vender más. Pero, y aún así, la directora ha continuado. Si me dices que estaba con True Detective ahora. No, bueno, Isa López es muy talentosa. Qué bueno. Después hicimos Casi Divas. Justo. Fue un proyecto muy bonito, pero también fue un proyecto muy difícil. Porque este fue el primer proyecto que hice en cine digital. Ok. ¿Qué usaste? ¿Qué cámara? Bueno, en ese entonces todavía no existía la Red. Ok. Y la Arri, la verdad no sé si la Arri Alexa existía. Entonces, cuando empezó todo este rollo digital, Sony creó la Venice. Sí. Y se juntó con Panavision. Entonces hicieron una especie de híbrido en donde los lentes eran Panavision, el viewfinder era Panavision, el video assist era Panavision, pero el cerebro era Sony Venice. Y se grababa en un cassette de 1 pulgada. O sea, en cassettes de 1 pulgada. Que para mí eso era rarísimo, porque yo entre ver un cassette de 1 pulgada y un VHS para mí era lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Entonces esta película se grabó en cassettes de 1 pulgada en lugar de discos duros. O sea, lo que todavía no había era la tecnología de grabar en discos duros, como ahora hay, ¿no? Se grababa en cassettes, en cinta. Entonces esta película ya fue una película más grande en términos de producción, de presupuesto y también de la gente que participó, ¿no? Un productor directamente de Columbia Pictures de Estados Unidos dijo, quiero hacer algo en México. Y a través de Luz María Rojas, que en paz descansa, que acaba de fallecer, Luz María Rojas, una productora mexicana
que hizo muchísimas películas importantísimas en México. Gabriel Ripstein, que en ese momento estaba como productor, ahora está dirigiendo. Un gran productor, un gran director, un gran amigo, una gran persona. Isa López. Hacen este proyecto, se levanta el proyecto y dicen, lo vamos a hacer en digital. Y yo tenía mucho miedo de hacerlo en digital. ¿Por qué? Porque para mí el digital en esa época pues, era el Betacam. Sí. ¿No? Había una cámara que era la Varicam de Panasonic, que fue, me parece, no estoy seguro y quizá me equivoque, pero yo tengo entendido que fue la primer cámara que grabó en HD. O sea, en 720 por 480. Pero igual pues, era una cosa muy chiquita. O sea, la latitud y el rango dinámico que tenía era nada, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupado por el rango dinámico. Entonces, en México estaba la casa de Panavision. Entonces me invitaron y me dijeron, mira, vamos a hacer pruebas. Cosa importantísima, las pruebas de cámara. Siempre se tiene que hacer pruebas de cámara. Siempre. Sí. Siempre. Más con el cambio que estabas llevando tú ahí, era... Sí, era súper importante, ¿no? Sí. Entonces, en las pruebas de cámara, además de ver que los lentes estén bien colimados, que la cámara esté corriendo adecuadamente, que no hay interrupciones, que grabe bien y todo, era probar el rango dinámico. Claro. ¿No? Entonces voy a probar desde una luz muy tenue en la oscuridad a ver a dónde me da para las noches y a dónde me da para las luces altas sin que haya ruido, grano y cosas, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo uno de los problemas que había era el moiré. El moiré es este efecto que se distorsiona en donde hay líneas rectas que se hace como un efecto de distorsión, ¿no? Como esas onditas, esas olas. Olas con las líneas rectas cuando son muy finitas. Se llama moiré. Y eso es muy molesto, ¿no? Entonces hay algunos personajes que tenían rayas. Y cuando hicimos las pruebas de vestuario, vi que yo tenía un problema de moiré. Entonces, gracias a Luz María Rojas, que tenía un amigo director de fotografía en Estados Unidos, un veterano, me dijo, te voy a poner en contacto con mi amigo, que no recuerdo quién era, y vas a hablar con él. Y hablé con el señor y el director de fotografía y me dijo, mira, cuando tú veas que hay moiré, o haz la cámara un poco para atrás o haz la cámara un poco para adelante. El plano focal, cambia el plano focal y el moiré desaparece. Ahí es un punto en donde desaparece. Claro. Entonces dije, ok, voy a tener que estar más preocupado de eso, ¿no? Porque, además de todas las cosas, pero gracias por el consejo, ¿no? Es una película grande, ¿no? Es una película en donde 5 mujeres jóvenes de distintas partes del país, de México, con distintas historias, distintos estatus sociales, acuden a un concurso para ver quién es la próxima diva de la televisión mexicana. Todo porque el productor de la televisora había tenido una infidelidad con la actriz principal y habían tenido un problema y la actriz principal ya estaba según ellos, medio pasada de edad y la querían echar. Y entonces vamos a tener una nueva diva, ¿no? Una nueva estrella. Y entonces convocan a un concurso gigantesco nacional en donde pues un poco la película se burla de esto, ¿no? De estas televisoras que hacen estos concursos masivos para ver quién es la reina de no sé qué. Y lo único que generan es bulla, frustración y miles de dólares, ¿no? Claro. Entonces es una sátira, ¿no? Al mundo de la televisión y cómo funciona el mundo de la telenovela y el mundo de la televisión y los productores de la televisión, ¿no? Y cómo utilizan a las personas para simplemente tener más rating, básicamente, ¿no? Claro. Ese es el chiste. Pero está contada también de una manera desde donde los personajes tienen sus historias, ¿no? Entonces tienes una chica que viene del campo, ¿no? Que de Oaxaca, que habla su lengua nativa,
y tienes a una chica que viene del norte, ¿no? De las ciudades fronterizas, donde había de Juárez, donde en ese momento pues había y sigue habiendo mujeres desaparecidas, otra chica que viene de Guadalajara, que es de clase alta, etcétera. Otra chica del barrio de México, que es una chica además travesti, ¿no? Trans, es una chica trans. Y entonces todas acuden al concurso. Esta película comenzó como una cosa muy grande. Y mi mayor preocupación en la película era lograr tener una estética sólida. Es decir, es como me decía Gabriel Ripstein, esto tiene que ser brillante y ruidoso, bright and loud, porque es comedia. Claro. ¿No? Pero entonces cuando él me decía eso, yo decía, entonces todo va a ser así, súper iluminado, plano, colores, así, ¿no? Como lleno de colores y todo. Entonces, quiero un poco de contraste, ¿no? Entonces mi pelea fue por el contraste en esta película, manteniendo el mundo colorido, manteniendo el mundo brilloso, ruidoso, ¿no? Del género. Claro. ¿No? Y ahí la parte del concurso, donde hay todo un estrado, donde hay jueces y público y todo un estrado, eso era un monstruo. Esa escenografía era gigantesca, o sea, era un monstruo. Entonces ahí me costó mucho como calcular la cantidad de luz que necesitaba, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas luces necesito? Hay unas luces que se llaman Space Lights, que básicamente son unos platos redondos de metal que tienen adentro 5 luces de 1000 watts, lámparas de 1000 watts, o sea, 5000 watts, y que luego tienen un faldón en forma de cilindro hacia abajo de seda y que se usan para iluminar todo, ¿no? O sea, grandes superficies, ¿no? Grandes superficies, ¿no? Y que la luz sea muy parejita y muy suave, ¿no? Pues bueno, ¿cuántos de estos voy a necesitar, no? Pues esto. Más de 50, pues órale, 50 luces, 50 Space Lights arriba, más las luces de piso. Entonces, para mí fue un proyecto ya de dimensiones muy industriales. Claro. De luces muy grandes, de muchas luces muy grandes y de mucha gente. O sea, el equipo del staff que yo tenía pues, eran 9 personas, más el gaffer. Claro. ¿No? O sea, ya no era una película de 5 o 6 y un camión de luces, eran 2 camiones, era 2 generadores de luz, ¿no? Y tu trabajo logístico ahí con el asistente de dirección y el gerente de producción. El trabajo logístico muy complicado, ¿Cómo pero llevas eso? Es eso. O sea, tienes tu lado artístico y hemos estado hablando del lado artístico y todo, pero la chamba del director de foto también está muy aunada a ese lado logístico. Es tan importante. Mira, sí. El problema es que el director de fotografía también, creo que todos los departamentos. Sí, es verdad. Todos los departamentos, pero el director de fotografía, por la cuestión del equipo y los costos del equipo, siempre estamos entre la espada y la pared. O sea, siempre estamos primero con el asistente de dirección que tiene que cumplir el plan de trabajo. Porque el plan de trabajo es por día. El plan de trabajo se tiene que cumplir. Hoy se tienen que filmar tantas páginas y no nos puede quedar nada para mañana. O sea, no es de que no terminamos. No, tenemos que terminar. Y el cambio de plano y cambio de luz. Y el cambio de plano y el cambio de luz. Entonces yo tengo un tiempo para hacer las cosas. Yo no puedo, y yo tengo que prometer un tiempo y cumplirlo. Entonces el asistente de dirección normalmente, Carlos, ¿en cuánto tiempo? No sé. Y esa pregunta siempre es, claro, no puedo decir no sé. Tengo que decir, pues dame 25 minutos, pero siempre digo un poco más para, ¿no? Y a veces cumplí, a veces no cumplí. Le decía, perdóname, me voy a tardar otros 10 minutos, pero la próxima va a ser más rápido. Trataba de compensar, claro. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo también tengo la presión de que tengo que cumplir el plan de trabajo. A mí también me importa y me debe importar cumplir el plan de trabajo. Pero cuando tienes luces tan grandes y todo, pues también tienes que tener más gente y mover a la gente. Entonces eso requiere un esfuerzo extra porque la gente está dando lo mejor de sí, pero la gente está esperando órdenes.
está esperando que le digan qué es lo que tiene que hacer. Los técnicos están esperando a que le digan qué es lo que tienen que hacer. Si yo a un tramoyista no le digo esa luz hay que amarrarla a ese tubo, pues él va a estar sentado ahí esperando a ver a que le digan en qué momento. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que hacer? Porque él no puede tomar la iniciativa. Entonces hay que todo ese. Entonces el desgaste es muy de coordinar muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo llevabas volviendo a Casi Divas? ¿Cómo manejabas eso? O sea, obviamente el lado logístico, el artístico lo vemos, hablabas del mundo de color, tal. ¿Qué te funcionó más? ¿Ibas de grande a cerca o el plan de rodaje iba cambiando? Bueno, aquí hay otra, aquí hay otra circunstancia también que hay que ver, que yo nunca he trabajado, nunca me ha tocado trabajar con un director que haga storyboards. Ok. Entonces me pueden decir, aquí entra este personaje y acá entra este y luego nos vamos aquí y aquí. Nunca. Y hay que... No, siempre me ha tocado la suerte de tener directores que van haciendo el plan de trabajo, o sea, que van filmando conforme ellos van sintiendo. Claro. Entonces yo no puedo planear dónde tengo que improvisar. Sí, así soy yo también. Yo voy en el momento. Es una forma de hacerlo y está bien, es válida, ¿no? Entonces, en un momento de la preproducción, lo que pasó fue que dije, esto va a estar muy complicado porque Isa como directora no hace storyboards. Lo que hicimos es que teníamos reuniones en su casa para ver el shooting, lo que es el shooting, que es el plan de rodaje. ¿Qué tomas vamos a hacer más o menos? Entonces ella tenía en su escritorio unos muñequitos y me decía, bueno, este es fulano, este es sultano, este llega aquí, se dan un beso, este le da la cachetada y se cae y luego se levanta y se va. Y más o menos yo creo que de aquí o de acá. Entonces yo ya más o menos iba viendo cómo iban a hacer, cómo las puestas en escena, cómo iban a hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, cuento con esta luz, sobre todo en el foro, en esta parte del concurso, donde hay mucha dinámica, ¿no? Muchos cortes, muchas reacciones de los personajes, muchas cosas que suceden tras bambalinas, etcétera. Claro. Dije, tengo esta luz uniforme suave y lo que voy a hacer es ir apoyando con luces principales y rebotes, luces principales y rebotes, luces principales y rebotes. Pero esas las voy a ir moviendo de acuerdo y las voy moviendo en ángulo. Claro. O sea, si aquí empecé a 45 grados, ¿no? Entonces ahí es donde yo hablo y siempre opino y siempre digo y siempre remarco la luz de los 45 grados. O sea, si tú tienes una luz a 45 grados de cámara y siempre la mantienes, siempre vas a estar bien, porque esa es la luz que continúa con el personaje. Lo que hablabas al principio tiempo, de la continuidad. De la continuidad, eso, exactamente. El plano. Entonces, otra cosa que me di cuenta en la preproducción de esa película y de la dimensión, y que además había otra cosa. En ese momento era obligatorio por el estudio, por Columbia Pictures, que hubiera un ingeniero de video supervisando que los valores en términos de pedestal y espectrometría y valores que son valores científicos de la iluminación estén en rango. Entonces hubo un ingeniero de video. Entonces había unas tienditas como unas carpitas en donde yo estaba en un monitor y el ingeniero de video tenía al lado un espectrograma, ¿no? Y tenía un pedestal viendo que yo no me pasara ni para arriba ni para abajo de los parámetros que el estudio aprueba y que son los correctos. Y esa es la primera vez que yo había trabajado así en mi vida. Claro, empezando el mundo digital de esa manera. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, me costaba mucho trabajo, no sabía yo cómo combinar mi exposímetro con ese aparato. Entonces, yo utilizaba mi exposímetro para controlar el contraste, mantener el radio de contraste. Justo. Y ya si era más abrir el diafragma, cerrarlo más brillo, menos brillo, eso ya era con el ingeniero de video. Entonces yo toda la película me la pasé encerrado en una tienda de campaña al lado del experto de video, ¿no? Del experto en video, del ingeniero de video. Claro. Y entonces tuve que solicitar un operador de cámara. Entonces yo no operé cámara. ¿Cómo te sentiste? Pues muy mal.
Porque una de las cosas que más nos gusta a los directores de fotografía es operar cámara. Sí, porque estás aquí cerquita viviendo la emoción también, ¿no? Es parte de interpretar. Pero algo pasó. Cuando hablamos en una junta de la decisión de que dado que yo tenía que estar supervisando con el ingeniero de video más los parámetros y los rangos de video, porque pues así era, ¿no? Así te tocó. Así me tocó, así tenía que ser. Claro. Y yo con un radio dirigiendo a los staffs y si salía y esa luz acá. Y yo más bien tenía que estar pensando en la iluminación, en pintar. Y la directora va a trabajar con el operador de cámara en ahora vámonos para acá. Y yo tenía que estar viendo para, ¿no? Luz María Rojas me dice, oye, te quiero proponer a Santiago Navarrete, ¿no? Y yo le dije, Santiago Navarrete para operar cámara. Y me dice, sí. Le dije, encantado, me encantaría, ojalá. Entonces llega Santiago Navarrete un día, se presenta conmigo, me da la mano y me dice, pues me encantaría trabajar como operador de cámara. Santiago Navarrete, en paz descanse, fue el operador de cámara de Santa Sangre de Jodorowsky y de un montón de películas importantísimas que yo admiro muchísimo. Entonces, para mí tener a Santiago Navarrete como operador de cámara, pues era una tranquilidad total, ¿me entiendes? Una colaboración soñada también. Tengo a Santiago Navarrete operando cámara, o sea, de que no me tengo que preocupar de nada, al contrario. Estoy agradecido de que a Santiago Navarrete participe en la película, ¿no? Claro. Y fue una muy gran experiencia que tuve con él porque él fue muy respetuoso. Él me decía, oye, hice esto, ¿te parece? Sí, pero un poquito más así. Lo que yo le decía lo respetaba y lo que él me proponía siempre me gustaba y trabajamos muy, muy bien. Entonces yo en ese sentido pude desprenderme de la parte de la actividad directa de cámara con la escena y preocuparme de que la luz, ¿no?, fuera bailando alrededor de todas las acciones para que tuviera este contraste y este look que yo quería lograr, ¿no? Claro. Que era, pues sí, brillante y ruidoso, pero a la vez que hubiera atmósfera, que hubiera contrastito, que hubiera penumbrita de pronto, que hubiera situaciones, ¿no? Algo donde se tenía que ser apapachadora, la luz tenía que ser apapachadora, donde tenía que ser más dramática, pues más dramática, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues fue un proyecto muy, muy padre en ese sentido. La colaboración, fue muy diferente. Ya me imagino. Además, también salirte de esa parte que te encanta de la operación. Sí. Es como colaborar con alguien que también admirabas. Yo creo que te ponen un espectro dentro de lo que es lo bonito del arte colaborativo del cine, ¿no? Decir, oye, ahora estoy aquí con la radio, pero sigues pintando, ¿no? Sí, yo estaba al lado de Isa. Bueno, estaba la carpita esta donde estaba el ingeniero de video, porque además cuando salíamos a la ocasión, él tenía que tener total oscuridad porque el monitor que tenía él estaba calibrado. Claro. Entonces él tenía que ver que lo que se veía en esa imagen era lo que era. Y estaba calibradísimo el monitor. No podía tener influencia de luz de exterior. Entonces, era una carpita negra, donde él siempre estaba ahí, pobrecito. Y yo estaba con él un rato y luego me iba con Isa un rato y luego estaba con Gabriel y estaban los productores. Fue una experiencia muy padre, muy, muy padre. Fue una experiencia donde todos hicimos lo mejor que pudimos, donde creo que la película quedó además muy bien contada. Es una película muy divertida, es una película muy redonda, es una película que cumple la misión perfectamente y es una película que le gustó mucho a la gente también. Oye, y te cambio para hablando de otro tipo de películas que también has hecho. El tráiler de Eros una vez. Bueno, Eros una vez, María. Sí, esa es una película también muy particular porque esa película la hicimos en mini DV. Sí, se nota en el formato, ¿no? O sea, en unos casetcitos así de este tamaño. Ahí tengo varios en el archivo yo. Y hicimos el blow up a 35. Uf, total. Y quedó bien. ¿Sí? Sí, se ve video, pues. Sí, se ve. Pero sí era una camarita. Eros una vez, María, es un proyecto, sí, totalmente alternativo. O sea, es totalmente independiente y totalmente... Jesús Magaña, que es el director,
Yo lo admiro mucho porque es un tipo que siempre se arriesga a romper los formatos y a romper la dinámica creo que es un director de cine experimental. Claro. Dentro del cine independiente en México. Claro. ¿No? Él siempre ha querido como hacer cine experimental que entre dentro de un esquema que pueda llegar a ser comercial. Y está bien, es una lucha muy válida. El trabajo con Jesús fue increíble porque realmente hicimos una simbiosis muy, muy particular. Uh-huh. Es un guión complicado, no es un guión fácil de entender porque es una fragmentación de la personalidad. Es la historia de un personaje que es Julio Bracho, uh-huh, a la que se le mata a la novia, ¿no? Se le pega un tiro en cámara, además lo graba en cámara a ella. Ok. ¿No? Y así empieza entonces a retratarse la vida de él en este momento, que es un tipo ya grande, pero que no terminó de madurar y que no ha terminado como de resolverse y que su mamá lo sigue manteniendo porque él es cineasta además. Claro. Entonces también una crítica a los cineastas eternos, ¿no? Que voy a hacer cine. Y que no lo hacen. Y no lo hacen. Y hay mucha droga también, problemas de adicciones, ¿no? Uh-huh. Problema de adicción también al sexo, ¿no? Una situación también ahí de muy sexual, en donde todo gira alrededor del recuerdo de esta mujer que es María. Claro. Que interpreta a Ana Serradilla. Uh-huh. Y de cómo este personaje vive atormentado entre estas Marías que conoce y la María original y el recuerdo. O sea, es una película que a mí, que más curiosamente salió mucho antes de una película que a mí me gusta mucho de Vincent Gallo que se llama The Brown Bunny. No la conozco. Bueno, si por ahí la pueden ver, véanla. Sí. Es un poco el tema también con otra narrativa, pero es un poco la misma idea. Y Eros una vez María, lo que el director, o sea, fue la primera vez que el director me dijo, la vamos a hacer en mini DV, y me dijo, y no por presupuesto, sino porque quiero que se vea como una película de video casera. Toma ya. ¿No? Yo dije, ok, pero entonces no entiendo la estética un poco, ¿no? O sea, la estética casera, pero entonces ese fue el reto. O sea, hacer que se vea como una película casera, pero que a la vez tenga un punto de vista pues cinematográfico, ¿no? Como con una forma, ¿no? Una forma cinematográfica, sí. Pero que a la vez de pronto se rompa y entonces son los personajes los que se están grabando entre ellos, ¿no? Claro, es que estás hablando de actores de renombre. Con este formato es una visión muy firme. Quiero hacerla así. Sí. Y claro, me imagino que eso se tradujo también al set, al decorado. O sea, sí. Quiero que se vea muy así también, ¿no? Sí, por supuesto. Y la luz, me imagino que fue un poco, a lo mejor no tratada con pinzas. Fuiste un poco más realismo. Hay cosas en esa película que están iluminadas solo con una lamparita como estas. Okay. Una lamparita como estas y una luz rebotada al techo. O sea, no, y ya, así, porque es la luz que había. Claro. Es esta lámpara y la tengo que, para que no haya un negro ruidoso de este lado, le meto un rebotito y entonces crea un poquito de ambiente. O una ventana, ¿no? Y la ventana, todas las escenas de donde ella está en la cama y yo estoy adentro con la cámara entre las sábanas, que se supone que es Julio Bracho jugando con ella en la cama. Todo eso es luz natural, todo eso es la entrada de la luz de la ventana y nada más. Ya. Nada más. Vimos, perfecto. Mira, entró la luz de la ventana, vamos a hacerlo así, pum. Métete abajo de las sábanas y con la cámara y ahí, ¿no? La regadera donde Ana Serradilla se está bañando es luz natural. No hay nada afuera. Nada afuera. Porque además estábamos en un edificio en un, no sé, quinto piso y eso era un hueco, un cubo. Un tragaluz o algo. No había manera de montar nada ahí. Entonces la luz de la ventana, nada más, solamente. Oye, me trae a la mente esto para cambiar un poquito el tema ahora, que me gustaría platicarlo contigo de industria y del cineasta, porque veo el espectro que tienes. Claro, tiene producción, grandes superficies, luces gigantes, equipos grandes, sí. Ni siquiera operando, y luego proyectos así más independientes. A veces yo llego a pensar que
estamos en una época en la que sí se está haciendo muchísimo más contenido por las grandes plataformas de ahora digitales, pero a veces siento que se está haciendo menos cine, o sea, o el cineasta, este mismo el personaje del que hablabas en la película de Eros una vez, María. ¿Tú crees que se sigue haciendo cine tan atrevido ahora o se ha moderado por las ganas de estar en plataformas? Esa es una gran pregunta, mi querido Eduardo. Esa es una gran pregunta. Desde mi percepción, sí, las plataformas han uniformado el cine. Opino igual. O sea, es como cuando vas al colegio y te tienes que poner un suéter azul y una camisa blanca y un pantalón gris. De alguna manera yo creo que... Mira, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención. Tú trata de ver una película ahorita en Netflix a las 12 del día y es imposible, no la ves. Tienes que cerrar las persianas y ponerte a oscuras para verla. Todo está tan oscuro, ¿no? Que es esta estética del oscuro, ¿no? De que tiene que ser como natural, de que tiene que ser todo, pero con estos parámetros. O sea, si ustedes vieran la cantidad de parámetros que cuidan los estudios hoy en día, lo que le llaman el quality check, el control de calidad. O sea, hay momentos que te paran en el set y te dicen, esto no va a pasar el control de calidad, tienes que meter más luz aquí. Ya has trabajado para Amazon. Y para HBO. Y para HBO, o sea, sí, que está clarísimo. Sí. O sea, tienen parámetros irrompibles y que además ahora con la inteligencia artificial, esos parámetros están regulados por la inteligencia artificial. Ya ya no es ni siquiera una persona, ya está. Mira, Eros una vez María, a lo mejor, si la pasas por el quality check de HBO, la inteligencia artificial te dice, esto no pasa. Esto no pasa, ¿me entiendes? Claro. Y entonces, volviendo al tema, porque ya hemos encendido algo. ¿Está matando el cine independiente? Sí, totalmente. El cine independiente, el cine se está uniformando y se está creando, desde mi punto de vista, una uniestética. Como un algoritmo. Todo se ve igual. Claro. Siento que todo se vea igual. No hay... Siento que el cine tiene la gran ventaja de que como es multidisciplinario, la cantidad de combinaciones de propuestas estéticas son muy vastas. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes cámaras, lentes, tienes cámaras que registran con esta textura y otras que registran con esta otra, pero tienes estos lentes que son así, tienes estos lentes que son así. Entonces puedes jugar mucho, ¿no? Es que es como tienes una paleta de elementos con los que, claro, con los que jugar. Sí, todas, ¿no?, esas herramientas que son simplemente o sea, elementos que nos ayudan a contar algo. Jamás dirigiríamos una película igual, aunque la hagas dos veces. No. Todo se ha estandarizado. Incluso la industria de los, por ejemplo, los fabricantes de luces están también entrándole a ese juego de estandarizar todo con los LEDs, ¿no? Claro. Todos se ven igual. Y ahorita la guerra es quién tiene la batería que más dura para la portabilidad, sí, de las cosas, y quién tiene más potencia y más brillo, pero todo es lo mismo. Es lo mismo. O sea, yo hice unas escenas en Eros una vez María, en donde yo quería sentir. Esta película la filmamos en un departamento que sucede en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Y la colonia Narvarte en la Ciudad de México tiene una historia, tiene cultura, ¿no? Es una colonia de casas de los 50s con estilos funcionalistas, ¿no? Herrerías con diseños funcionalistas, con muchos mosaicos, ¿no? Aquí en España hay mucha influencia también de eso, ¿no? Estas casas con azulejos, sí, aquí ¿no? Y con ventanas de metal típicas de los 50, ¿no? Y en esa época había un vidrio
unos vidrios de ventanas que se llaman esmerilados, que ya no existen, ya no los hacen. Que en realidad no es un vidrio liso, es un vidrio que tiene como si fueran montañas así de vidrio. No sé si te acuerdas de ese vidrio que tú lo tocas y hasta te puede cortar porque es como rugoso, ¿no? Sí. Bueno, la forma en cómo refracta la luz ese vidrio es maravillosa porque es suave y directa a la vez, ¿no? Entonces, yo para lograr esa texturita de luz en el interior del departamento, fui a una vidrería y mandé a hacer un vidrio de 2 por 2 y pico, que los staffs con mucho cuidado los amarraban a 2 centuries y a través de eso pasaba yo la luz para que se sintiera esa texturita de que todo estaba visto a través de esa calidad de luz que yo percibía de las casas de los 50 de la colonia Narvarte. Claro. Y ese tipo de experimentaciones de las lámparas chinas, por ejemplo, con focos de 60 watts, en donde las tapabas todas y nomás dejabas un gajito para que tirara una lucecita pequeña, ¿no? O de juntar un montón de velas reflejadas con aluminio para que diera una luz muy tenue. Ya como que no hay esa experimentación. Ya todos son el letal, no, todos ya es la gama del catálogo, ¿no? Sí. Es el catálogo. Entonces creo que es eso. Creo que ahora el cine es un catálogo. Sí. Es un catálogo y que se ha estandarizado y que se ha uniformado y las plataformas es lo que han hecho. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no va a las salas de cine. Uh-huh. Yo sí lo extraño mucho. La visión artística se ha diluido. Cada vez siento más que el cineasta actual está más preocupado por caber en ese hueco, en ese nicho, en ese... Quiero demostrar que estoy en esa alfombra roja o quiero demostrar que estoy en este círculo social. Cuando exactamente creo que yo, mucha gente también allá afuera hace esto por la necesidad de contar historias y emociones y vivirlas y compartir un punto de vista, ¿no? A mí sí, hablando de industria, yo siento que yo me perdí un tiempo ahí. No te voy a mentir. Querer ahí. Pero es como esa alma propia, a lo mejor es por mis 40 ya altos, que digo, lo extraño. Y ahorita hablándolo contigo, viendo la variedad de abanico de proyectos en los que has estado, digo, es que es cierto. Creo que tenemos que volver a ese camino. Uh-huh. Sí, bueno, también tiene mucho que ver Mira, entre los fotógrafos hay una palabra que es un poco... A mí no me molesta que me lo digan, uh-huh. Pero algunos puristas, ¿no? Lo utilizan de forma peyorativa, ¿no? El fotógrafo mercenario. Sí, soy un fotógrafo mercenario. He hecho comerciales con estética comercial, con muchísimo dinero, con muchísimos elementos y camiones. Y también he hecho cosas con lamparitas y cerillos y velas. Y ese rango es lo que me dio la escuela. O sea, la escuela me enseñó a que si tenía un foco de 60 watts, con eso tenía que resolver. Sí. Y si tenía una lámpara de 10,000 o 20,000, pues qué bueno. Claro. Pero la tenía que saber usar. ¿No? O sea, y yo creo que ahí está el oficio. El oficio es qué es lo que tengo y qué puedo hacer con lo que tengo. Eso. Y cómo puedo lograr lo que quiero lograr, que tengo aquí en mi mente y en mis ideas y lo que estoy trabajando con el director y lo que dice la historia y lo que dicen los personajes con lo que tengo. Claro. Y hace así. Repito el ejemplo de esta película que se llama Langosta, uh-huh. que es la película que está en postproducción, que hice hace un año y medio en Huatulco, fue en la playa la que cambió todo el plan de trabajo. Bueno, pues una película completamente independiente en donde yo llevaba un generador portátil, uh-huh. ¿no? De estos de gasolina, que además bajan y suben porque le conectas un iPhone y ya bajó la intensidad y 3 luces y 3 lucecitas. Uh-huh. Y dije, con esto tengo que contar la historia. Claro, llevaba yo una cámara red Epic Dragon, uh-huh. Que
la sometí a situaciones de luz casi de penumbra y respondió fantásticamente bien, maravillosamente bien. Pero yo no sé si esa película pasa el quality check de HBO, la verdad no lo sé. Y la verdad no me interesa. ¿Por qué? Pues porque es una película en donde pues estamos haciendo una película para cine, para que la vean las personas en el cine. Ahora, la película que hice de HBO recientemente, que todavía también está en postproducción, pues sí tenía que tener los quality checks y las características de calidad y los parámetros que ordenan el algoritmo. Y eso además me lo mandaron en un libro. A estudiar, a estudiarlo, ¿me entiendes? Sí, completamente. El estudio te manda una guía de cómo tienes que seguir y los parámetros. Claro. Me encanta. Me quedo con eso, como decías tú, el fotógrafo mercenario. Pero es que en el fondo hay que contar. O sea, naciste para contar historias, morirías, ¿sí, no? Pues sí, sí, o sea, la verdad. Sí. Mira, he tenido tantas ganas de hacer algo con un iPhone. Lo único que me preocupa es cómo hago para que el foco, porque el foco siempre es algo que preocupa, ¿no? Que los ojos estén en foco, ¿no? Justo. Si los ojos están en foco, todo está en foco. Y ahora que los iPhones están bastante bien, se han hecho ya cosas bastante llamativas. Sí, con lentes, ¿no? Se les adaptan lentes. Claro. Y yo, por ejemplo, yo puedo ser fotógrafo mercenario en el sentido de tengo 3 luces, lo hago, tengo esto, lo hago. Porque me gusta el reto de resolver también. Claro. Y me gusta también la posibilidad estética de lo que resulta cuando tienes esos elementos y estás resolviendo, porque es única. Claro. Ningún rodaje es igual a otro. Nada se ve igual como a lo que ya has hecho, excepto en los comerciales. Claro. Porque son fórmulas. Pero a la hora de hacer una película o una historia de ficción, tú tienes 3 elementos y esa característica va a ser única. Si tienes el sol, tienes el sol. Yo hice aquí en España un cortometraje con el sol a las 12 del día en el invierno y todo es esa luz. Y cuando escuché a una persona que dijo me encanta esta luz espectral en la que están los personajes envueltos, yo dije una luz espectral. Mira, yo lo que decía es un sol, hijo de que no. ¿Cómo le hago? No, porque no había y eso era lo que había y así lo hicimos y está bien, está increíble, ¿no? Lo único que sí yo pido y que siempre digo no puedo fallar en eso es el foco. Claro. Si tengo un foquista, no importa lo que tenga. Claro. Luz natural. Un camión de luces, un camión de luces. Vamos a hacerlo de esa manera. Y está esta parte también comercial en la que he hecho muchos comerciales de televisión que han tenido que responder y cumplir con esta estética, ¿no? Esta estética comercial, esta estética de que es un comercial de televisión. Claro. En donde pues tengo todos los juguetes y los uso también, ¿no? Que es la otra parte que te mandé, que son viñetas y cosas que he hecho a lo largo del país para cuestiones de turismo, comerciales, etcétera, ¿no? Claro. Pero ser mercenario no me avergüenza. Me divierte la parte en donde puedo jugar con los 3 elementos que hay, ¿no? Hay fotógrafos que no les gusta. Hay fotógrafos que dicen, no, mira, si no tengo el camión, no. Claro. ¿No? O hay fotógrafos que dicen, no, yo no quiero un camión. Yo conocí una vez un fotógrafo canadiense en un proyecto documental en donde yo iba como operador de cámara y el tipo era un proyecto experimental para una productora canadiense que se llama Cinequanon Films sobre Frida Kahlo. Y había una escena en donde era como una cantina mexicana, como de la época de Frida Kahlo, no era todo muy, muy mexicano. Y había una situación, una acción ahí. Y yo veo cómo el director de fotografía canadiense agarró una luz, un 5000, un Fresnel 5000 de 5000 watts, lo puso así levantado y le pidió al gaffer que le pusiera un corte por aquí, una varita por acá, una cosita así, una cosita así, una cosita así. Y cuando tú veías eso, parecía que lo había iluminado como con 7, 8 luces, pero era una sola luz. Con flags y detalles. Con banderas y detalles, hizo cortes, hizo sombras que parecían una cosa increíble, una cosa que yo dije, wow, es una luz, una sola luz. Estoy de acuerdo. Y fue maravilloso, ¿no? Entonces
Yo creo en eso y eso es a mí lo que me divierte. Qué chulo. Te pedí que te trajeras algo, un objeto que te... Qué chulo. Este es mi objeto personal más valioso para mi trabajo. Este es un exposímetro. Uh-huh. Este exposímetro yo lo sigo usando. Esto me permite a mí tener el control del radio de contraste en el set, no tanto la exposición ya ahora, porque ahora usamos histogramas, vemos monitores, ¿no? Pero me gusta mucho hacer el ejercicio de voy a utilizar, por ejemplo, la Arri Alexa LT Uh-huh. en ASA 800. Entonces yo pongo mi exposímetro en ASA 800, mido la luz y hago una prueba y entonces veo si coincide la exposición, ¿no? Uh-huh. Normalmente coincide, ¿no? O sea, está la exposición del gris 70, del gris medio, que es lo que ve, Uh-huh. lo que mide la exposición de la cámara y lo que mide el exposímetro es el gris medio, el gris que está en medio entre el blanco más puro y el negro más puro, ¿no? Claro, la zona 5. A partir de esto, yo siento que sigo, porque así es como aprendí a fotografiar. Y aunque ahora sea digital, sigo midiendo las luces y digo, aquí tengo 5.6 y aquí tengo 2.8, tengo 2 pasos de diferencia. Entonces mi rango de contraste es de 2:1. Justo. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que esta imagen, esta escena, esta secuencia o esta película tenga un radio de contraste de 3:1. Entonces tengo que aumentar un paso de contraste, oscurece más aquí o levanta más acá y ajusto la exposición. Claro. ¿No? Pero esta herramienta para mí sigue siendo la luz del camino. O sea, técnicamente sigue siendo para mí algo con lo que me siento que está todo funcionando adecuadamente. Claro. ¿No? Y mientras siga funcionando y sigan existiendo, voy a seguir teniendo un exposición. Pero es algo, yo también tengo el mío, que hace mucho no lo uso ya porque he dejado de fotografiar hace mucho. Pero me parece que es una de las herramientas que además demuestran esa decisión creativa. Sí. Que la piensas en el camino y dices, lo estoy sacando porque estoy diciendo, quiero esto, porque esta es mi visión, porque esto es lo que voy a hacer en todo este proyecto o para esta escena en particular. Y es esa visión también, pues tu inyección sí. de tu arte, sí. a lo que viene siendo este arte colaborativo. Había una cosa que yo hablaba mucho, por ejemplo, en la época de los comerciales, pues del 2000, ¿no? Por ahí del 2000, en donde siempre los backlights, o sea, el backlight, que es esta luz de que viene de atrás, siempre estaba totalmente volada, ¿no? Reventada, como para crear un aura alrededor del personaje, entonces resaltarlo de todo. Yo siempre decía, esos backlights están 5 pasos arriba de exposición. Y entonces cuando yo los medía, decía, sí, estaban 5 pasos. ¿No? Y entonces luego decía, no me gusta el backlight tan fuerte, bájale 3 pasos, ¿no? Entonces ponía el exposímetro y bájale, ¿no? Ponle una gasa, ¿no? Una gasa para ir bajando esa luz. Ya está 3 pasos. Me gusta 3 pasos, pues no a 5, a 3. No está tan reventado, ¿no? Y así vas tomando decisiones creativas, controlando la luz. Uh-huh. Porque la dirección de fotografía es controlar la luz, tener contraste y tener una dirección. Es decir, hacia dónde estás llevando todo eso. Claro. Y esta herramienta para mí es fundamental. Es un objeto además muy preciado y que siento que además es parte de lo que soy. Claro. Oye, ¿y qué le dirías a Carlos si pudieras ir en el tiempo atrás cuando estabas empezando en el cueque? ¿Qué le dirías? ¿Qué hiciese y qué no hiciese o qué cambiarías? Yo sé que nos deja pensando. Sí, yo he cometido muchos errores en mi carrera. Creo que todos cometemos errores en nuestras carreras, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Yo creo que yo me diría a mí mismo, ve más despacio. Ve más despacio. Yo durante los primeros años en que empecé a fotografiar sentía que tenía que correr cuesta arriba como si fuera un edificio de
50 pisos, subir escaleras corriendo para llegar a un punto. Claro. Y cuando haces eso, te agotas muy rápido. Te agotas muy rápido. Hay un desgaste físico muy fuerte. Creo que en este oficio es bien importante administrar la energía. La administración de la energía es fundamental, porque si no te desgastas, te acabas. Claro. Acabas en el piso tirado, desgastado. Y lo otro es que cuando uno está empezando, pues uno tiene mucha inseguridad y mucha falta de conocimiento de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yendo en mi coche a las 5 de la mañana a abrir un llamado, a llegar a un llamado, a filmar un comercial, yo hasta me preocupaba de si ya estaba el catering, de si los de arte iban a estar listos. Y decía, eso a mí no me importa, eso no es de mi departamento, ¿no? O sea, si el catering llegó o no llegó, pues, ¿qué importa? Pero era como una angustia, una ansiedad de que todo tenía que estar listo para que todo funcionara. Y uno tiene que aprender a abocarse a lo que a uno le toca. Claro. Y agarrarte de ahí. El mundo se puede caer alrededor, pero tú no. Tú tienes que mantenerte firme. Y va a haber un momento en el que la tormenta va a llegar y va a haber un caos. Y va a haber gritos, y va a haber llantos, y va a haber dolor, lágrimas y sudor y sangre. Y tú tienes que seguir firme y seguir congruente y contundente con tu trabajo para poder salir y para poder lograrlo. Desde que se te cae una locación y tienes que moverte o te va a llover. El clima tiene mucho que ver en nuestro trabajo, ¿no? O sea, amaneces con un sol esplendoroso y a las 3 de la tarde hay una tormenta que se está llevando las sombrillas por todos lados, ¿no? Y tienes que resolver. Claro. ¿No? O estás en el desierto y hubo un accidente, ¿no? Yo mismo tuve un accidente, me caí de una grúa. Y lo que le diría a mi yo más joven es eso, ve más despacio. Ve más despacio porque igual vas a llegar, pero sin tanto desgaste. Sí, me quedo con eso. Ver despacio porque también las cosas del arte hecho con calma queda mejor. Y es verdad. Totalmente. Oye, muy no tengo más que agradecer. Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Gracias. Oye, cortamos, chicos.